las 10:20. Gracias por acompañarnos. Los árboles nos acompañan. No importa en el lugar en el que te encuentres, te estamos invitando a que los observes, a que los aprecies y que si los conoces nos digas el nombre de tu árbol favorito o del que tengas ahí cercano a ti. Blanca ya llamó, dice jacaranda, Hilda dice pino, Jocelyn dice nogal, María Eugenia dice naranjo, y ahorita todos los demás que están entrando sus llamadas o están entrando por la sala de chat, que tuvimos una desconexión aquí con la máquina de cabina, pero restableceremos esta comunicación. Maite Cortés nos da una clase de árboles. Maite. Pues miren, yo sobre todo les comparto el amor que les tengo yo a los árboles, algo que yo, yo hice el doctorado en educación y mi tema fue la relación afectiva entre los árboles y los humanos. Entonces me metí como a ver a nivel emocional qué sentimos nosotros por los árboles y lo que encontré es que hay dos grandes grupos de humanos, los que aman los árboles y los que los aborrecen. Entonces hay gente que dice que los árboles producen basura, que tiran hojas, que levantan la banqueta, ¿no? Entonces digo que algunas cosas se pueden revisar, no es que no sean así, pero también tiene que ver con que nosotros no los cuidamos bien. Y el otro grupo es la gente que ama los árboles, que los cuida, les pone nombre, los riega, los bendice, es así como un poco polar, ¿no? Digo, en grandes rasgos. La otra cosa muy interesante es que los árboles también nos perciben a nosotros, como que casi siempre pensamos que somos solo nosotros los que vemos a los árboles o a otros seres vivos, pero también estos otros seres vivos nos perciben a nosotros. He estado revisando, por ejemplo, algunos estudios científicos de universidades de diferentes partes del mundo, donde hay gente que, por ejemplo, ha estado viendo cómo se comunican las plantas y los árboles a través de sonidos, no nada más a través de mensajes químicos. Ya hay estudios, hay artículos científicos que documentan cómo los árboles se comunican, por ejemplo, a través de alcaloides, es decir, a través de olores. Y entonces se han hecho mediciones en bosques donde están siendo talados los árboles y los árboles que están siendo talados empiezan a generar un alcaloide que es un mensajero químico que mandan a otros árboles avisando del peligro. Los pastos, por ejemplo, cambian de sabor, es decir, estamos en África, en ciertas partes de África donde llegan las cebras a pastar. Entonces, como son cambios de estación bruscos y los pastos después de la época de secas apenas empiezan a regenerarse, llega la primera vuelta de los herbívoros y entonces los pastos mandan un mensaje a los pastos que están más lejos y los pastos que están más lejos se vuelven más amargos, menos palatables para defenderse de los herbívoros que les van a llegar. O sea, hay muchas, así es, la verdad es wow. Oye, sea, Maite, there's a world out there, ¿verdad? Así hay como todo el mundo Maite, bueno, interesante de investigación. Para ti, interesante por investigar, porque eliges una carrera como esta. Y yo me quedé pensando todavía en estos dos grupos, los amantes de los árboles y los enemigos de los árboles. Pero me quedé pensando en esta persona que podría ser cualquiera de los que estaremos aquí reunidos. Ante una incomodidad con un árbol o ante una molestia. Hay mucha ignorancia, Maite. Esto no lo sabíamos. Muchísima gente, es la primera vez que lo escuchas. Y además, mira, muchas de las personas que nos escuchan, probablemente sobre todo más mujeres, aunque también hombres, tienen la experiencia de que le hablan a sus plantas y sus plantas están preciosas. Todos conocemos esta abuelita mágica que tiene unas plantas divinas, que entonces, se le dan las azaleas. Es cierto. Es verdad, o sea, las plantas también nos sienten a nosotros y nosotros sentimos a las plantas. No nada más, a ver, es que es más fácil sentir al perrito Sparky que brinca, ladra, mueve rabito, ¿no? O sea, porque para nuestra visión del movimiento y de los sentidos y de la conexión, se nos hace que está más conectado a un animal que a una planta. Pero eso es nada más nuestra percepción, muy respetable, pero muy limitada. O sea, la verdad es que si no va por ahí. Bueno. Así es. Entonces, bueno, lo que es apasionante y lindo es pensar que estamos compartiendo la vida y el planeta, y en el caso particular de las mujeres, pues somos las que generalmente nos hacemos cargo del hogar. Bueno, también dicen los antropólogos y en toda la historia evolutiva, este tema de que éramos las recolectoras, ¿no? Estábamos como más divididos en recolectores y cazadores, entonces las mujeres traemos como esta impronta, esta memoria hasta energética de recolectar la semilla, de sembrar, de cuidar las plantas, todo esto, ¿no? También los hombres, pues, ¿no? Y, en fin, no es una cuestión de género, lo nada más que quiero decir es que muchas veces actualmente las mujeres somos las que cuidamos más las plantas en las casas y ojalá también seamos más las que cuidemos los árboles. Y a través de tu programa, Claudia, les quiero decir que tengo 2 salates, yo he reproducido muchos árboles, en mi casa tengo varios árboles. Y tengo 2 salates enormes que son higuerillas, son unos árboles preciosos, pero necesitan mucho espacio para crecer. Yo los tengo en macetas y los he criado desde chiquititos.
desde semillita. Entonces, a través de tu programa quiero ver si hay alguien que nos escuche, que tenga cerca de Guadalajara o quizás en Manzanillo, así algún rancho, algún lugar muy padre, grandote, donde les pueda yo donar estos árboles que puedan crecer a full, ¿no? Porque aquí en Guadalajara no los podemos sembrar pues ni en una plaza, ni en un camellón, ni nada, porque son árboles que necesitan demasiado espacio para crecer. Vamos hacia allá. Los árboles que podemos observar en la ciudad en la que vivimos probablemente no están en nuestra casa o en nuestra calle, donde está nuestra habitación, probablemente esté cerca del trabajo o en las calles que transitamos, ya sea, tú acabas de mencionar, algunas plazas, algunas avenidas conocidas de las ciudades. ¿Quién elige los árboles que se plantan en las avenidas, en las ciudades? Mira, los eligen las personas, los dueños de las casas, los de los fraccionamientos, los desarrolladores y también los municipios. Yo aquí traje a tu programa 2 libros, uno que reconocemos desde hace muchísimos años, que se llama Manual de Vegetación Urbana para Guadalajara, Jalisco, que coordinó Alejandro Zona hace ya muchísimos años. Te pregunto, ¿tienen información estas constructoras, desarrolladores de las plantas o de los tipos de árboles propios o apropiados? Hay información técnica, pero mucha gente se va por las modas. Si te fijas ahorita, la moda es sembrar palmeras, que las pobres palmeras se la pasan dificilísimo. Pero es así como a ver, vamos a decir algo rápidamente. Hay 2 tipos básicos de árboles, los árboles nativos y los árboles exóticos. Los árboles nativos son los árboles que son de la región o de los ecosistemas en donde nosotros nos encontramos originalmente, pues. Es decir, aquí, por ejemplo, el guamúchil es un árbol nativo, el fresno es un árbol nativo, el mezquite es un árbol nativo. En cambio, por ejemplo, la jacaranda es un árbol brasileño paraguayo. Es un árbol exótico, es un árbol que no es de México. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las jacarandas o de los tabachines, que son africanos, se desarrollan de manera pues muy adecuada porque estamos muy cerca del Ecuador, entonces se mantienen condiciones de clima y condiciones de humedad, condiciones de insolación, etcétera, que permiten que los árboles se desarrollen bien. Si ustedes tratan de sembrar una jacaranda en Berlín, en Alemania o en Finlandia, pues se va a morir porque es demasiado frío y muchos meses de poca luz. Entonces los árboles, igual que todos los demás seres vivos, pues somos sensibles a las condiciones ambientales, por eso no podemos sembrar lo que sea donde sea. Ha habido muchas discusiones técnicas, nosotros hemos estado en los equipos técnicos de discusión de varias administraciones, ayuntamientos, gobierno del estado, etcétera, de cuáles son las especies adecuadas. Hubo mucho tiempo que se pensaba que para la ciudad, y en este caso para Guadalajara, solamente especies nativas. Después se ha visto que hay especies exóticas que son más resistentes a la contaminación atmosférica, porque ahora ya no tenemos condiciones ideales para los árboles. Y a veces los árboles nativos se enferman unos más que los exóticos. Caso particular el fresno es un árbol muy resistente. El fresno, si se fijan, es un árbol que tiene la parte masculina y femenina en 2 individuos. Esto es bien interesante. Hay árboles que tienen la parte femenina y masculina en el mismo individuo y otros que lo tienen en 2 individuos separados, como los papayos o como los fresnos. ¿A qué le llamas individuos? O sea, ¿es un árbol femenino y un árbol masculino? Así es. Separados. Si ustedes se fijan en los fresnos hay uno que echa la semilla y otro que no. El que echa la semilla es el femenino y el que no es el masculino. Y hay otros árboles que son femenino y masculino en el mismo árbol, como la jacaranda. O sea, hay muchísimas cosas de la botánica bien complejas y bien interesantes. Sí, claro, bueno, aquí aterrízalo al público en general. Hay niñas, niños, abuelos escuchándote, Maite, y creo que, bueno, entre más años, pues más árboles habrán visto o habrán cuidado, ¿no? Sí, bueno, y lo que yo les quiero contar es que, a ver, aquí, por ejemplo, la queja de que los árboles levantan las banquetas, lo que tenemos que ver es que nosotros no sembramos bien los árboles, no les dejamos espacio, los ahogamos entre el concreto, entonces, pues claro que ellos van con sus raicitas lo que van a buscar es espacio, aire y agua, porque son seres vivos, ¿no? Entonces, más bien los que estamos mal, sembrándolos mal, somos nosotros. Ok, vamos a quedarnos aquí. Entonces, ¿qué necesitan los árboles y qué necesitamos nosotros de los árboles? Después de la pausa comercial regresamos. Quédate con nosotros y platícanos de tus árboles favoritos, si sabes sus nombres. Después de la pausa comercial regresamos. Regresamos al programa, gracias. El tema es árboles, hoy martes 2 de abril. Maite Cortés de Colectivo Ecologista Jalisco nos asiste en este tema y bueno, seguro podrá responder a sus preguntas. Ana María pregunta,
a Maite cómo se llaman los árboles que dan unas flores amarillas. Bueno, básicamente aquí en Guadalajara sobre todo hay 2 que podemos ver, los árboles de primavera, que son árboles tropicales, que son más bien árboles muy altos, con pocas ramas, y que son estos árboles que se quedan sin hojas y entre finales de enero, febrero, de pronto florean en amarillo y dura muy poquito la floración, algunos días. Y otros que se llaman lluvia de oro, que son originales, procedentes del Mediterráneo, que se llaman lluvias de oro, que hacen racimos de flores amarillas hacia abajo, como colgadas. Son estos hermosos, árboles cualquiera de los son dos que acabas de preciosos decir, y estos árboles de lluvia de oro normalmente florean hacia mayo, junto con los tabachines, que florean también en mayo en rojo. Te escucha Mari Guzmán, dice que en efecto su árbol está lleno de la plaga de muérdago. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Quitársela, por ejemplo? Sí, miren, lo más importante, bueno, lo más difícil del muérdago es que es una plaga que solamente hasta el momento es una plaga, es un parásito que empieza a chupar la savia del árbol y lo seca, y solamente se puede sanear con lo que se llama una poda drástica. O sea, una poda así a full, ¿no? Entonces pues tiene que atenderlo un especialista. Yo le puedo dar con mucho gusto el teléfono de arboristas certificados, porque esa es otra cosa muy importante, Claudia. Desafortunadamente muchas personas que necesitan trabajo, con lo cual yo respeto mucho y comprendo, pues agarran un machete y te dicen, yo le podo el árbol, señora, ¿verdad? Y entonces pues la verdad te dejan el árbol hecho pedazos, lo infectan, le dejan los muñones abiertos, los desgajan, entonces los árboles pues tienden a morirse, a infectarse, a enfermarse. Entonces pues tenemos que tener claro que son seres vivos, y es como si dices, ay, pues me duele una muela, ay, pues ahí con un tenedor que te le jalen, ¿verdad? Y te le encajen un desarmador, pues va que no, pues no, o sea, necesitas un especialista, alguien que sepa bien tratarte. Lo mismo pasa con los árboles. La otra cosa muy importante es que no se deben de hacer lo que se llaman desmoches, que es cuando le cortan la copa del árbol así como tabla rasa, ¿no? Y entonces le dejan las ramitas abiertas y sin follaje, porque lo que tenemos que tener claro es que los árboles necesitan sus hojitas para elaborar su alimento. Entonces, cuando tú dejas un árbol sin ninguna hoja, le metes un estrés impresionante para que el pobre pueda generar su comida y sobrevivir, ¿no? Entonces, todas estas podas drásticas y desmoches son nefastos. Resultado, nunca hay que podar un árbol así. Pregunta, ¿los árboles entonces dependen de nosotros, Maite? Los árboles no dependen de nosotros si estuvieran solos, si no les estuviéramos poniendo banquetas, quitándoles las hojas, porque ese es otro problema. O sea, en el ciclo completo del carbono y del nitrógeno, etcétera, las hojas de los árboles se caen, se degradan y se vuelven a reintegrar como nutrientes al suelo. Nosotros en la ciudad barremos las banquetas y con las banquetas barremos todas las hojas que quedan en la parte de tierrita del cajete del árbol, y entonces este alimento ya nunca lo vuelven a recuperar. Entonces, lo que tenemos ahorita en el área metropolitana de Guadalajara y en muchas ciudades son suelos muy débiles, son suelos muertos, suelos arenosos donde ya no hay materia orgánica. Entonces tendríamos que llevar esas hojas hacia el tronco del árbol. Así es. Ahí dejarlas. Arroparlas, claro. Arroparlas o compostearlas y regresárselos en forma de composta. Porque lo que nosotros tenemos que recordar es que la naturaleza y los ecosistemas funcionan en base a ciclos, y nosotros rompemos esos ciclos y los hacemos lineales. Entonces, pues lo que sucede es que no sabemos de los ciclos, Maite. ¿Nos puedes explicar ahorita, por ejemplo, el ciclo en el que estamos entrando? Bueno, ahorita estamos entrando en la primavera. Una cosa son los ciclos biogeoquímicos, que son los ciclos de los nutrientes, y otra cosa serían los ciclos de las estaciones, ¿no? Lo que llamamos primavera, verano, otoño, invierno. Que es cómo va cambiando la posición de la Tierra en relación al Sol y cómo vamos teniendo diferentes frecuencias de insolación. O sea, el ángulo en el que el Sol le da a la Tierra va cambiando y depende en qué parte del planeta estemos, si estamos en el hemisferio norte o sur, etcétera. Entonces, religiosa y culturalmente, la primavera coincide, en el caso de la cultura judeocristiana, ¿no? Y en nuestro caso, con la Pascua, porque lo que justamente se festeja y se celebra es la renovación de la vida. Por eso en la parte religiosa, que también se podría considerar en otras cosas mitológica, lo que sucede es que Jesús muere y después Jesús resucita, porque venimos del invierno, que es la época de la muerte, la oscuridad, del inframundo, etcétera, para regresar a la luz. Y bueno, esta es una visión y una celebración que antes del cristianismo se daba en otras culturas con otros dioses y diosas, que precisamente se celebraba la Pascua, que es el renacimiento, es la capacidad de la vida para regenerarse, sobre todo en los ecosistemas de países más al norte, donde verdaderamente se queda todo pelón, todo seco, todo muerto,
pues a uno le cuesta trabajo creer que aquello va a renacer, ¿no? O sea, uno ya lo ve y dice, no, pues aquí, a mí me pasó cuando yo vivía en Alemania, que yo ya veía así todo seco, entonces, muerto. aquí no va a aprender nada. Y yo les decía a mis amigas alemanas, cuento chino, aquí no va a volver a salir nada, o sea, aquí va a salir aquí horrible, ¿no? Entonces mi amiga Fita, que todavía somos amigas después de muchos años, un día fue y me jaló así la manguita, me dijo, mira, ven, y me enseñó una hojita chiquitita verde por ahí en la mitad de la nada que estaba empezando a salir, ¿no? Entonces, como que en los ecosistemas tropicales o más hacia el Ecuador donde estamos nosotros no es tan drástico. Y por eso quizá no lo apreciamos, no lo apreciamos tanto. No nos queda tan claro. Pero sí se está llevando a cabo en este momento muchísimo movimiento en la naturaleza, Maite. Y de hecho, si se fijan, casi todos sentimos más energía, más pilas de hacer cosas, más ganas de andar activos, los animales también, o sea, es que pues todos somos seres vivos y somos seres fotosensibles y pues todos estamos en los ciclos de la naturaleza. Entonces, bueno, la primavera es una etapa bien bonita para reconectarnos, por ejemplo, ahorita se puede hacer recolección de semillas. Si se fijan, ahorita hay 2 árboles que están echando semilla en forma de alas voladoras, de semillas voladoras, que son las jacarandas y las galeanas. Las galeanas son árboles africanos que también se llaman tulipán africano, que dan una flor naranja, muy bonita, pero no son tabachines, ojo, son diferentes. Aquí hay una pregunta. Paz, gracias Paz por escribirnos. Quiero saber si es cierto que lo mismo que tiene un árbol del piso a copa es lo mismo que tiene hacia abajo de raíces, si es proporcional. Ahí va una, porque son varias preguntas. Bueno, mira, depende de la especie. Ok. Pero normalmente sí vas a tener bastante proporcional o sea, lo que se refiere Paz es que normalmente vamos a tener el tamaño de la copa que vemos hacia afuera, la parte aérea del árbol, ¿sí? Es la misma parte que tiene enterrada en el suelo como raíces. Y sí, porque si no, ¿cómo se podría equilibrar? Claro. ¿No? Entonces los árboles, grande. Y bueno, tienen unas raíces principales que son estructurales, pero básicamente todo su sistema radicular es para la nutrición, para poder estar absorbiendo los nutrientes y llevándolo a la parte alta. ¿A cuánta distancia de la casa es ideal sembrar un árbol? Mira, depende de la especie. Si vas a sembrar una especie de pequeño formato, pues la puedes sembrar más cerca de tu casa, es decir, de tu barda. Pero si vas a sembrar una especie de gran formato, por ejemplo, una ceiba o un fresno, o un tabachín, pues ahí sí necesitas por lo menos 2 metros o 1,5 metros. Entonces, va a depender, Claudia, esta es una muy buena pregunta, qué bueno que la hacen, gracias, del ancho de la banqueta del lugar donde tú vivas. Hay, por ejemplo, un árbol que yo les recomiendo mucho para banqueta, que es la rosa morada o el palo de rosa, que es este árbol precioso que acaba de florear en rosa en varias partes del área metropolitana, porque normalmente es un árbol que tiende a tener el fuste, es decir, el tronco muy erguido, o sea, no hace así como torsiones, y es un árbol de relativamente pequeño formato y que da muy lindas flores y todo el año casi tiene hojas. Pues ese podría ser, porque la tercera pregunta era, ¿árboles que tengan hojas verdes todo el año? Bueno, pues mira, por ejemplo, el fresno, excepto en el otoño, tiene tiene hojas todo el año. Aquí me quedo pensando también en dónde viven, si hay cables, o sea, hay como que considerar varias otras cosas. Ella está en Austin y dice que ahí se podan los árboles y se les pone un spray negruzco como para sellar el poro del árbol. Claro. Bueno, miren, esto también ha sido yo no soy arborista, o sea, también eso yo les digo, hay expertos para cada cosa, yo no soy experta, yo más bien soy aficionada y enamoradísima de los árboles y yo más bien lo he abordado por el lado del tema educativo, que sí es mi área, digamos, de expertise. Entonces, ha habido una discusión técnica porque durante muchos años se decía que ya una vez podado un árbol se le pusiera brea, y hay otras sustancias que son una sustancia para cerrar el árbol donde lo cortabas, para sellarlo, exactamente, para sellar el tejido. A últimas fechas, como que en las nuevas avances de la arboristería, en las nuevas tendencias, te dicen que no, que esas son cosas del pasado, que no. Entonces, la verdad, yo no estoy segura cuál de todo será. Lo que sí estoy segura y me queda claro es que si se tienen buenas prácticas de poda, en meses adecuados, por ejemplo, podar los árboles en lluvias es una mala idea. ¿Por qué? Porque va a tender a haber humedad y hongos. Entonces, si tú le cortas a un árbol, o sea, si le dejas una herida al árbol y hay lluvia y entonces empieza a hacer moho y se meten hongos, se infecta el árbol, pues no es una buena idea. Los mejores meses normalmente para podar los árboles son los meses del invierno, que es cuando los árboles entran más en periodo de vida latente. Necesitamos de los árboles, Maite.
Definitivamente. Ahorita nos platicas por qué hablamos de árboles hoy. Estamos en Club de Mamás. Siempre hablamos de niños, de la salud, de las familias. Hoy porque estamos hablando de árboles, regresa con nosotros después de esta pausa y te vas a enterar para que también lo puedas compartir con quienes quieres. Después de la pausa, quédate. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Son las 10:50. Es un gusto tener aquí a Maite Cortés, siempre porque nos trae temas muy interesantes desde Colectivo Ecologista Jalisco. Pero yo sabía que de los árboles la prende. Oye, hay que hacer varios, porque hay mucho que hablar de los árboles. Hay mucho que hablar chicos. de los árboles. Porque estabas diciendo que por qué venimos a hablar de los árboles y siempre se habla de salud, familia y ¿Qué niños? tiene que ver conmigo los árboles? Pues la pregunta sería qué tiene que ver con nosotros la vida, ¿no? O sea, si eres un ser vivo que respira, que siente, que a veces tiene miedo, que tiene alegría, que tiene anhelos, tienes todo que ver con los árboles, porque los árboles son compañeros en el planeta desde, bueno, estaban antes que nosotros, para empezar. Para empezar. Digo, así como para empezar, mucho antes que nosotros. Entonces los árboles de todos los seres vivos vegetales, pues son de los seres, digamos que incluso fíjate a nivel de la cultura, de los mitos, de todo, a mí me encanta la cultura celta que es muy antigua en Europa, porque ellos tenían un alfabeto de los árboles. Y ellos tenían una interacción muy profunda con los árboles. De hecho, uno de sus árboles preferidos era el roble, que tú ahorita me decías que es tu árbol preferido. Todos vieron la película de la Era del Hielo. Bueno, casi todos. Y en la Era del Hielo, si se acuerdan, la ratita esa prehistórica o... Se la pasa persiguiendo la bellota. Se la pasa persiguiendo la bellota, que precisamente es el fruto del roble. México tiene muchas especies de robles. De hecho, la especie de roble que da la hoja más grande del planeta es aquí en el Bosque de la Primavera. Y el árbol de roble que da la bellota más grande del mundo está en el Bosque de Niebla en Veracruz. México es un país altamente biodiverso, es un país impresionante, la cantidad de plantas y animales. También tenemos muchas especies que se llaman endémicas, que significa que solamente están en un lugar. O sea, hay animales y plantas endémicos de Alaska, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente se van a encontrar ahí. Aquí en el Bosque de la Primavera hay unos peces termófilos que pueden nadar en agua muy caliente, porque ven que en la primavera hay ríos de agua caliente, que son una especie endémica. O sea, la única parte de la tierra entera donde están esos peces termófilos que aguantan agua caliente es ahí. Entonces, bueno, de especies de árboles, nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los más altos niveles de germoplasma de pino en el mundo entero, donde hay más variedades de pino. O sea, somos un país increíblemente rico y maravilloso, pero pues luego no sé qué nos pasa que no vemos todo eso. Pero lo que sucede verlo. es que tenemos puestos los ojos en otras riquezas, Maite, y esta riqueza la hemos, me parece que hasta despreciado. Pues sí, luego no la vemos bien, pero bueno, lo bonito es que vemos mucha gente en este camino de sí ver y aprendiendo, Maite, claro. Esto es un aprendizaje. Caminando y aprendiendo. Yo les quiero recordar con mucho gusto que logramos hacer la página de árboles que sobreviven en la ciudad, para que vean qué especies elegir, cómo la acabamos se de puede postear sembrar. en el Facebook de Club de Mamás para quienes tengan interés. Realmente vale la pena que lo conozcan y que lo compartan. Sí, se meten a www.cej.org.mx, van a ver que tenemos las escuelas de consumo y una de las escuelas es la de árboles que sobreviven en la ciudad. Entonces ahí tenemos la historia de los árboles, cómo crecen, cómo se alimentan, cómo hay que podarlos, con qué compiten en la ciudad, las especies, etcétera. Hay muchísima información muy valiosa y también si se meten a internet hay varias otras páginas donde se describen las especies. También se pueden meter a la página de Red Árbol, que tiene un vínculo a la página de la que antes era la CEMADES, con especies apropiadas para la ciudad de Guadalajara. Nuestra vida depende de la calidad también de vida que le demos a los árboles. Definitivamente. Fíjate que a mí me gusta mucho el enfoque de respetar a los árboles como seres vivos, porque luego la gente te dice, es que hay que cuidar los árboles porque nos dan oxígeno, porque nos dan agua, porque nos dan sombra, pero a mí me parece que a veces puede ser una visión utilitarista, ¿no? Sí, si me da, lo cuido, si no me da, pues no que lo cuido. se vaya al cohete, pues no, así como que así no está bonito, ¿no? Entonces, más bien es pensar que los árboles, digo, igual las cucarachas, yo sé que las cucarachas no nos gustan y serán tema de otro programa porque siempre son taquilleras, pero todos los seres vivos tienen el mismo derecho de estar en el planeta que nosotros. La cosa es que tenemos que tomar nuestro lugar de especie, de Homo sapiens sapiens, ¿no? Y respetar a las otras especies y relacionarnos con ellas de una manera armoniosa. De hecho, si ustedes se paran abajo de un árbol, es muy raro estar entre árboles y estar de malas.
Cambio ve y párate en la calzada, esquina con Madero, un ratito y me dices de qué humor te pones. O sea, es muy fácil darse cuenta. Yo necesito los árboles, Mike. Yo pensé que me ibas a decir, yo necesito pararme en la calzada de Madero. Necesito estar cerca de los árboles. Oye, sí. Dice Roxy, ¿tú podrías decirle dónde conseguir unas charolas angostas y que no sean altas para sembrar pasto? Fíjate que no sé dónde vendan eso, me imagino que en lugares donde proveen cosas para jardinería. Ok. Sí. Bueno, aquí y mira, una cosa rapidísima del pasto, aguas con el pasto, chicos, no sé dónde lo quieran poner, el pasto es muy taquillero, pero el pasto es muy antiecológico. El pasto requiere grandes cantidades de agua y además el pasto, cuando no se le sabe cuidar bien y alimentar el suelo con frecuencia, va a generar lo que le llaman gallina ciega, que es este gusanito que se va a estar queriendo comer se va a empezar a comer las raíces del pasto si no encuentra materia orgánica. Entonces la gente le empieza a echar plaguicida. Entonces yo les diría que si no les surge el pasto, mejor siembren lagrimita. O hay otro tipo de plantitas de hoja pequeña, de mucho menos consumo de agua, que también dan esta, pues digamos a nivel de paisaje, te dan este pisito verde muy bonito y no, el efecto pues de verde, pero no tienen todas las implicaciones del pasto. Si siembran pasto, yo les recomiendo que alimenten muy bien su suelo para que después no tengan problemas de gallina ciega y luego no quieran echar plaguicida, ni Dios lo mande. Y además si se meten a la página, a la escuela de tóxicos en el hogar, que también está en la página del colectivo, tenemos una sección que se llama Bichos y Tóxicos, y en Bichos y Tóxicos hay un artículo que describe a la gallina ciega. Ay, pues esta semana es una buena oportunidad para revisar nuevamente las escuelas virtuales de consumo del colectivo ecologista, muy recomendables. No tienes que estar en Jalisco para aprovechar la información que ellos generaron y que distribuyeron, por supuesto, que investigaron y que está ahí disponible en internet. Entra en el Facebook de Club de Mamás y te vas a encontrar también con esta liga. Otra planta, dice Lore, dice, mi árbol favorito es el sauce llorón, es hermoso, casi poético, contemplar un sauce llorón me produce paz. ¿Nos está escuchando Lore desde California? Le mandamos un saludo y un abrazo. Otra planta, dice, encantadora, es el maguey, no sé si es árbol, pero es cuando lo tocas se siente así como su piel, como si fuera la piel de un delfín, sientes como que respira. Totalmente. Bueno, esta parte de la sensualidad, de conectarnos con nuestros sentidos a la naturaleza es importantísima. Qué bueno que lo comparten. Y bueno, yo quiero mandar muchos saludos a toda la gente que nos escucha en otras partes y en particular a un radio escucha consentido que me escucha por allá, que le mandamos besos y saludos. Oye, pues qué padre. Participaron, además les tengo una buena noticia. Fíjense qué suertudos son. A María Guzmán, a Berta Maldonado, a Alicia Pérez, a Rosalba Morán, a Blanca Azucena, a Hilda Aguirre, a Jocelyn Morales, a María Eugenia González y a Irma Díaz. Porque todas ustedes tienen regalo. Acabamos de obsequiar los regalos que se dieron ahora. Yo dije, no les va a tocar a cada uno porque no tenemos tantos. Pero llamaron justo 10 personas, se inscribieron justo 10 personas y tengo justo 10 libros aquí. Claro. Tendrán que venir por él y ya sabrán qué libro les tocó. Hay libros para niños, hay una agenda para adultos y un libro para adultos también. Espero que te sea de utilidad y que sea de tu gusto o que lo regales para alguno de tus hijos o sobrinos. Ven aquí al edificio de Promomedios Radio, estamos en Guadalajara, Jalisco, en la avenida Mariano Otero 3405 de la Colonia Verde Valle. Y bueno, los horarios para entrega de obsequios es de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde. Así estaremos funcionando durante esta semana también. Tienes una semana para recoger el obsequio que acabas de ganar. Y así, bueno, sirve que conoces las instalaciones del edificio Promomedios Radio, que es la Casa de Radio Mujer. Antes de irnos, Irma te pide, Maite, que si puedes hablar de la ceiba, que es un árbol muy bonito. Sí, la ceiba es el árbol sagrado de los mayas. Los mayas decían que es una puerta dimensional. Realmente es un árbol maravilloso. Hay muchas especies de ceibas. Y bueno, pues yo les recomiendo que se den una vueltita en la Avenida La Paz. Hay muchas ceibas sembradas, hay ceibas nativas de México y ceibas del sur, ¿no? Hay ceibas de países del sur del continente. Y también recordarles por un lado que vean la escuela de árboles que sobreviven en la ciudad y que si hay personas que quieren y puedan adoptar estos 2 alates preciosos que tengo, pues se comuniquen conmigo. Claro que sí, el teléfono, Maite. Mi correo electrónico es maite con i latina,
cej.org.mx. Muchísimas gracias, Maite. Doy los nombres de quienes ganaron sus libros: Blanca Azucena Pedrosa, Hilda Aguirre, Jocelyn Morales, María Eugenia González, María Guzmán, Berta Maldonado, Alicia Pérez, Rosalba Morán e Irma Díaz. Felicidades a ustedes por su participación. Felices Pascuas. Felices Pascuas, felicidades por el día de hoy, que es 2 de abril. Gracias a Toño Oregel en controles, Brenda Tapia en los teléfonos, Grecia Moya en la producción, César Paz también en la parte de imagen del sitio web. Yo soy Claudia Caballero, me da gusto saludarte. Te encuentro en nuestra página de Facebook de Club de Mamás o www.clubdemamás.com, por donde nos quieras visitar. Hasta mañana, buen día. Adiós. A cada instante, escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México.